El Manchester City ha ganado 6 de las últimas 7 ediciones de la Premier League, pero hubo un momento en el que los Sky Blues no estaban acostumbrados a levantar títulos. La inversión del jeque árabe Mansour bin Zayed cambió el paradigma del club para siempre, y en 2012 los aficionados Citizens volvieron a celebrar una liga tras casi medio siglo de espera. Hoy en Memorias del Fútbol vamos a recordar la primera Premier del City y posiblemente la más dramática de la historia. Si quieres repasar la tabla de la Premier League de esta y otras temporadas, puedes descargar la aplicación de SofaScore, donde encontrarás estadísticas en directo y los mejores datos del fútbol nacional e internacional. Tienes el enlace en el comentario fijado y en este QR que te pongo en pantalla. Tras un par de campañas de inversión y fichajes ilusionantes, el Manchester City se presentaba en la temporada 11-12 como uno de los aspirantes al título. El fichaje del Kun Agüero desató la ilusión de la afición Citizen y el equipo respondió con un inicio de liga formidable. El delantero argentino protagonizó un espectacular debut en la goleada por 4-0 frente al Swansea, y el Manchester City se puso líder con un balance de 7 victorias y un empate en las primeras 8 jornadas. El equipo de Roberto Mancini ganaba y goleaba a casi todos sus rivales y visitó el estadio de Old Trafford en la 9ª fecha. El United era segundo a solo 2 puntos de su rival de la ciudad, pero aquella tarde viviría una auténtica pesadilla en el Teatro de los Sueños. Mario Balotelli inauguraba el marcador en el minuto 22 y dejó una icónica imagen en su inolvidable celebración. El delantero italiano estaba siendo un quebradero de cabeza para los Diablos Rojos y al inicio del segundo tiempo provocó la expulsión de Jonny Evans cuando se disponía a encarar a De Gea. El Manchester City aprovechó la superioridad numérica y poco a poco fue machacando a su eterno rival. Balotelli marcó el segundo tanto de los Sky Blues en el minuto 60 y el Kun Agüero anotó el 0-3 10 minutos después. Fletcher anotó el gol del honor para los locales, pero en unos últimos minutos diabólicos, el City completó una goleada histórica que los aficionados del United tardarán en olvidar. Con un tanto de David Silva y 2 goles del delantero bosnio Edin Dzeko, el Manchester City asaltaba Old Trafford con un impactante resultado de 1-6, que le colocaba como el máximo candidato al título. Los Sky Blues se mantuvieron en lo más alto de la tabla con 4 victorias y un empate en las siguientes 5 jornadas, y no encajarían su primera derrota hasta su visita a Stamford Bridge. Aquella tarde Balotelli adelantó al City en el minuto 2, pero los tantos de Meireles y el gol de Frank Lampard desde el punto de penalti hicieron que su ventaja con el United volviese a ser solo de 2 puntos. Los Diablos Rojos alcanzaron al líder tras 2 tropiezos de los de Mancini en casa del West Bromwich Albion y el Sunderland, aunque los Citizens no se alejaron de la cabeza de la tabla hasta el mes de marzo. El United se alzó con el primer puesto tras aprovechar una derrota del Manchester City en Swansea, y los Sky Blues comenzaron a desfondarse con el paso de las jornadas. Después de 2 empates ante Stoke City y Sunderland y una derrota por 1-0 frente al Arsenal, el Manchester City se alejaba a 8 puntos del United. La Premier parecía imposible con solo 6 jornadas por disputarse, pero el City completó un final de campaña perfecto con el que metió presión a los de Ferguson. Los Diablos Rojos perdieron ante el Wigan y se dejaron 2 puntos en casa con el Everton, con lo que se presentaron en el Etihad Stadium con solo 3 puntos de ventaja. El derbi de Manchester podía decidir el campeonato, y el City no desaprovechó la oportunidad. Vincent Kompany marcó el gol de la victoria Citizen tras cabecear un saque de esquina en el minuto 45, y el City lograba una victoria que le volvía a colocar al mando de la tabla.
Los Sky Blues lograron solventar su visita a Newcastle con un doblete goleador de Toure Yaya, y el City llegó a la última jornada como primer clasificado gracias a un mejor golaveraje. El equipo de Roberto Mancini estaba a una sola victoria de cantar el arirón y recibía a un Queen's Park Rangers que se jugaba el descenso en la última jornada. El United visitaba el campo del Sunderland con un ojo en el Etihad, donde la afición Citizen estaba a 90 minutos de poner fin a una espera de 44 años sin ganar la liga. El marcador de ambos campos no se movió hasta el minuto 20, cuando Wayne Rooney puso por delante al Manchester United. El equipo de Alex Ferguson se situó como líder durante 19 minutos, hasta que Zabaleta apareció en el área del QPR y logró adelantar al Manchester City. Los Sky Blues se marchaban al descanso con ventaja y la Premier estaba a 45 minutos de distancia. Lo más difícil ya se había completado, pero el Queen's Park Rangers no había dicho su última palabra. Djibril Cissé marcó el 1-1 nada más comenzar el segundo tiempo. Y poco después, Barton vio la tarjeta roja por dar un codazo a Carlos Tevez. La superioridad numérica hacía pensar que el City se impondría a su rival, pero a pesar de estar con 10, el QPR se reveló marcando el 1-2 con un tanto de McKee. El Manchester City estaba a punto de tirar la Premier por la borda y tenía 25 minutos por delante para buscar la épica. Dzeko y Balotelli entraron al campo para lanzarse a por la victoria, pero el equipo de Roberto Mancini fallaba todas sus ocasiones, desesperando a sus aficionados. El gol no llegaba y el pesimismo cundía en las gradas, y el partido llegó al tiempo de descuento con el mismo marcador. Un gol de cabeza de Dzeko en el minuto 92 devolvió la esperanza al taquicárdico público Citizen. Y ya rozando el 94, y cuando nadie creía en la victoria, el Kun Agüero recibía un pase de Balotelli para cambiar la historia de su club. En un final de película, el Kun marcaba el gol que decidía la Premier para el Manchester City e impedía otro título de su eterno rival. El Etihad Stadium estalló de júbilo y después de 44 años de espera, el Manchester City se proclamaba campeón de Inglaterra. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y comparte el contenido. Si quieres más historias de la Premier League, suscríbete a Memorias del Fútbol y dale clic a esta lista donde hablamos de otras historias del campeonato inglés.